Muy buenas tardes para todos. Hoy les queremos hablar sobre el tema del divorcio para la clase de Derecho de Familia en la Universidad Agraria sede Bogotá, donde los integrantes para esta exposición somos Carlos Daniel Portugués Roncancio y quien les habla Luis Andrés Sánchez Rodríguez. Buen día, habla Carlos Portugués y les hablaré sobre el contenido de nuestra exposición y el tema de nuestra exposición es el divorcio. Como primer tema tenemos el divorcio y su concepto, como segundo tema tenemos su historia, como tercer tema tenemos el decreto 4436 del 2005. Como cuarto tema tenemos la ley 25 de 1992. Como quinto tema tenemos las causales de divorcio no son compensables. Como sexto tema tenemos las causales de divorcio. Séptimo tema, efectos del divorcio. Octavo tema, divorcio en el exterior de matrimonio civil efectuado en Colombia. Como noveno y décimo tema que nos habla, que nos habla sobre el divorcio, lo encontramos en el artículo 388 y 389 del Código General del Proceso. Bueno, para comenzar con el contenido de esta exposición, como mi compañero les mencionó, el primer punto sería el concepto de divorcio, donde nos dice que divorcio lo podemos definir como la disolución de un vínculo matrimonial, que deja a los cónyuges con la posibilidad de nuevamente contraer un matrimonio. También puede ser definido como la ruptura de ese mismo vínculo conyugal, pronunciado por tribunales a solicitud de uno de los esposos, que podría ser un divorcio por mutua causa, o de ambos, que ese sería el divorcio con consentimiento. Ambos tienen el consentimiento de hacer la disolución de ese contrato o de esa sociedad conyugal. Sanción resultante de una acción encaminada a obtener la disolución del matrimonio. Bueno, del concepto de divorcio o de la figura del divorcio también podríamos decir que divorcio es un sinónimo de qué, de un rompimiento absoluto y definitivo del vínculo matrimonial o de la sociedad conyugal o de este contrato que se da entre los esposos por la intervención obviamente de una autoridad judicial que esté facultada por la ley. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la historia. Acá nos comenta que el divorcio surge con la evolución de la historia. Esto es algo muy interesante porque en sí es verdad, porque si nos vamos en los tiempos primitivos, no se aprecia la duración del matrimonio, debido a que el divorcio aparece en las organizaciones familiares avanzadas y no en las primeras conocidas. Ahora aquí habla algo muy interesante porque en los pueblos antiguos el divorcio aparece como un derecho o prerrogativa para el marido, conocido como el repudio. Este repudio es muy interesante porque el marido tiene la decisión de terminar el matrimonio y lo realiza abandonando o expulsando del hogar a la mujer. Como también nos dan varias definiciones, por ejemplo, Edgar Baquia Rojas nos dice que el repudio es aquel en el que la sola voluntad de uno de los esposos basta para poner fin al matrimonio. Y Sabino Ventura Silva nos dice que el repudio es un divorcio por voluntad unilateral. Es muy interesante porque nos damos cuenta que antes, en los pueblos antiguos, pues el divorcio existía pues de una manera de una manera muy machista, porque el hombre era el único que podía dar por terminado el divorcio, por medio del repudio y por manera unilateral. Siguiendo con la historia, es muy interesante porque en los tiempos primitivos la mujer no gozaba del derecho de repudio debido a que eran consideradas inferiores a los hombres, es decir, eran consideradas como objetos, por lo que solamente el marido era el único facultado para ejercer ese dicho derecho o prerrogativa. Entonces, pues aquí nos comenta que el divorcio en los pueblos antiguos fue evolucionando de distintas formas. Existían pueblos que permitían la disolución del vínculo matrimonial y otros que lo prohibían. Por ejemplo, si nos ubicamos que las trataban como objetos, pues nos damos a conocer que solamente pues
las usaban pues, para sus sentidos sexuales, porque cuando se aburrían de ellas, pues claramente usaban este derecho o prerrogativa que es el repudio. Y también pues es interesante cómo la cultura afecta tanto para este vínculo matrimonial, porque para terminar con este vínculo, pues todo era parte de la cultura, porque también nos comentan que habían pueblos que permitían que este vínculo terminara, como había otros pueblos que pues no permitían esto. O sea, es muy interesante cómo la cultura pues afectaba si el divorcio se lograba o no. Ahora vamos a hablar sobre el divorcio en Colombia. Pues aquí nos habla que la Constitución del 91 autorizó la cesación de los efectos civiles de toda clase de matrimonios. Determinó que la disolución del vínculo, entre otras cosas, se rigiera por la ley civil. Por eso puede decirse que el divorcio, a pesar de estar consagrado en el Código Civil, en la práctica solo existe en Colombia desde la expedición de la Ley 25 del 17 de diciembre de 1992. Antes era un recurso al que podían acceder únicamente quienes se hubieran casado por lo civil, es decir, una pequeña minoría de colombianos. Por lo tanto, esto quiere decir que aunque el Código Civil pues, claramente ya existiera, pues la práctica del divorcio se llevó a dar desde la expedición de la Ley 25 del 17 de diciembre de 1992. Es muy importante porque claramente está la teoría, que lo encontramos en el Código Civil, pero la práctica fue cuando se expidió esta ley. Entonces es muy interesante también desde cuándo está el divorcio, que la verdad no fue hace mucho, fue hace poco. Y es muy interesante cómo la misma ley autoriza cómo desvincularse de ese vínculo matrimonial. Y vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que la nuestro compañero Luis Sánchez. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el decreto 4436 de 2005, donde nos menciona de cómo podemos tramitar o cómo se formaliza un divorcio que fue ante un notario o la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos. Este término de la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos no podemos mencionarlo como divorcio, por eso es que se menciona como cesación, porque esta religión o las personas que profesan esta religión al momento de casarse, ellos, la persona que los casa, que sería el padre de la religión católica, les dice que nunca se pueden divorciar. O sea que, digámoslo así, la ley católica les prohíbe la figura del divorcio, les prohíbe la figura del divorcio. Entonces, por eso la ley mejor lo define como la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos. Entonces, el divorcio de matrimonio civil, que es el que se hace ante el notario, el que hace la ley, eh, tiene que ser por mutuo acuerdo de los cónyuges y puede tramitarse ante el notario. Y lo mismo para el caso del divorcio católico, o mejor, del matrimonio católico, como no hablamos de un divorcio católico, sino mejor de una cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos, también se puede tramitar ante el notario según este decreto. Y esto, este círculo de la notaría, no importa, es el que escojan los interesados, es decir, las personas que tienen la voluntad de efectuar el divorcio, que tienen que ser los dos cónyuges para que se pueda dar un divorcio por consentimiento, y se formaliza mediante una escritura pública. En el artículo 2 de este decreto nos presenta cómo debe ser la petición o el acuerdo y qué anexos debe llevar. Entonces nos dice que la petición de divorcio del matrimonio civil, o para el caso del matrimonio católico, que no se le dice divorcio católico, sino cesación de los efectos civiles, valga la redundancia, de los matrimonios religiosos, será presentada siempre, siempre tiene que ser presentada por intermedio de un abogado. O sea, si las partes van y piden su petición a la notaría, yo me quiero divorciar, no lo acepta el notario, siempre tiene que ir intermediado por un abogado. Según como lo dispone la ley
962 de 2005 en su artículo 34. Bueno, continuando con el artículo número 2, donde nos habla de la petición, el acuerdo de sus anexos para la figura del divorcio de este decreto, el decreto 4436 de 2005, contenemos aquí en este decreto, o este decreto menciona que los cónyuges siempre deben presentar personalmente el poder ante el notario, o recordemos que también el divorcio se puede ejecutar o tramitar ante el juez. La petición de divorcio debe contener los nombres, apellidos, los documentos de identidad y obviamente la residencia de los cónyuges. El acuerdo debe estar suscrito por los dos cónyuges con la manifestación de la voluntad de divorciarse o de que cesen los efectos civiles de matrimonio religioso. Además, contendrá disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias entre ellos, si llega a ser el caso. También debe contener el estado en que se encuentra la sociedad conyugal. Es como, por ejemplo, decir bienes activos, bienes pasivos. Y se informará sobre la existencia de hijos menores de edad, si llegan a haber. Bueno, continuando con el contenido de este artículo número 2 del decreto 4436 de 2005, que nos habla de la figura del divorcio, debemos mencionar su parágrafo C, que nos menciona cómo debe estar el acuerdo o la petición en el caso de que haya hijos menores. Debe contener los siguientes aspectos. Obviamente la forma en que contribuirán los padres a la obligación que tienen frente a sus hijos. ¿Cuáles obligaciones? Como la crianza, la educación, el establecimiento de los mismos, es decir, de sus hijos. ¿Cómo lo hacen? Precisando una cuantía de esta obligación alimentaria. Esto lo hacen conforme al artículo 133 del Código del Menor. Aquí se debe indicar el lugar y forma de su cumplimiento y demás aspectos que se estimen necesarios, como es el cuidado personal de los menores y la custodia, quién la va a contener, si el papá o la mamá, y en el caso de la persona que no tenga la custodia y vaya a hacer uso de las visitas para tener tiempos con su hijo, entonces el régimen de las visitas con la periodicidad de estas mismas. En el parágrafo D nos menciona ya por último los anexos. Entonces nos dice que los anexos deben llevar las copias o certificados de registros civiles de nacimiento y matrimonio de los cónyuges, y en el caso de que haya hijos menores, las copias o certificados de los registros civiles de nacimiento, el poder de los cónyuges, al abogado que contrataron para que adelante el divorcio o la figura del divorcio, o en el caso de que quieran divorciarse una pareja que contrajo el matrimonio por la religión católica, la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso ante el notario, incluyendo expresamente, si así lo deciden, la facultad para firmar la escritura correspondiente, que como ya lo vimos, es como se faculta esta figura del divorcio. Siempre va con escritura pública. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la Ley 25 de 1992. En esta ley se modificó y se le adicionó al Código Civil en varios artículos, se le adicionó varios incisos, como también pues se modificó el contenido de varios artículos. Y claramente pues también tocamos el decreto 1260 de 1970, en el cual pues bueno, se tocó la ley claramente. En este caso yo no lo voy a tocar porque nuestro caso es el divorcio. Y en esta ley, como en el decreto 1260 de 1970, pues nos habla sobre el matrimonio. Como les comenté antes, solo voy a hablar del divorcio. Entonces, pues vamos a pasar al artículo 6. Pero antes de pasar al artículo 6,
En esta ley también se toca el matrimonio, en el Código Civil, en el decreto que les comenté y en el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, pues el Código de Procedimiento Civil, como está inexequible, pues tampoco voy a tocar nada en este. Entonces, como dije anteriormente, solo voy a hablar sobre el divorcio, sobre los artículos que habla el divorcio. Por lo tanto, tenemos el artículo 6, en donde, en donde se modificó y nos habla que son las causales de divorcio. Las causales de divorcio las voy a tocar más adelante, por lo tanto, no las voy a decir actualmente. Entonces vamos a pasar al artículo 10 que nos dice que el artículo 156 del Código Civil, modificado por el artículo 6 de la ley primera de 1976, quedará así. Y nos dice que el aparte tachado quedará inexequible, subrayado condicionalmente exequible. Entonces nos dice que el divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales de la 1 a la 7 o desde cuando se sucedieron respecto a las causales 2, 3, 4 y 5. En todo caso, las causales 1 y 7 solo podrán alegarse dentro de los 2 años siguientes a su ocurrencia. Acá miramos que hay una parte subrayada y una parte tachable. Entonces nos dice, aparte tachado inexequible, es decir, desde cuando inicia, en todo caso, las causales 1 y 7 solo podrá alegarse dentro de los 2 años siguientes a su ocurrencia. Es decir, esto pues es inexequible, esto ya no hace parte del artículo, por así decirlo. Y nos dice que condicionalmente exequible, la parte donde dice, y dentro del término de un año contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1 y 7 o desde cuando se sucedieron respecto a las causales 2, 3, 4 y 5. Es decir, esta es condicionalmente exequible, es decir, hay una condición para que este se haga valer. Esta parte que está subrayada tiene una condición para que se haga valer. Y algo muy importante que dice al principio, el divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan. Es decir, el divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no fue culpable. Es decir, el culpable no puede dar al divorcio, es decir, este no puede pedir el divorcio, el culpable no pide el divorcio, sino el que pide el divorcio es el que no fue culpable, fue la víctima, fue al que fue al que se le fue al que se le irrumpió, fue al que se le ocasionó algunas causales, o una causal o más de una causal que están para el divorcio, que están en el artículo 154 del Código Civil. Como también está el artículo 11, que es bastante interesante, porque pues aquí están los efectos del matrimonio. Este lo tocamos más a fondo más adelante. Por lo tanto, pues voy a leer el artículo. El artículo 160 del Código Civil, modificado por la ley primera de 1976, que era así, ejecutoria de la sentencia que decreta el divorcio, es decir, cuando se decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso, es decir, efectos, acá hay efectos del divorcio. Asimismo, se disuelve, otro efecto, asimismo se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto a los hijos. Es decir, cuando, cuando se decreta el divorcio civil o religioso, o bueno, irreligioso, pues los efectos del matrimonio entre la pareja ya no hay, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto a los hijos comunes y según el caso los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí. Entonces, ya no hay, o sea, ya no hay deberes ni obligaciones ni derechos hacia los cónyuges cuando hay divorcio, ya no hay esos deberes ni derechos. Entonces, donde hay deberes y derechos son con los hijos. Ahí sí hay deberes y obligaciones y derechos. Acá sí, pero entre la expareja ya no más. Ahora vamos a hablar sobre el artículo 12, que nos dice lo siguiente. Las causales, competencias, procedimientos
y demás regulaciones establecidas para el divorcio, la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, la separación de cuerpos y la separación de bienes se aplicarán a todo tipo de matrimonio celebrado antes o después de la presente ley. Es claro, o mejor cabe resaltar que una característica de las causales del divorcio, que es que las causales del divorcio no son compensables. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si un cónyuge cae o con sus acciones incurre en una causal para decretar el divorcio, y el otro también tiene una causal con la que puede decretar el divorcio. No podemos decir que porque los dos se unieron y ambos tienen causales para que haya divorcio, vamos a decir que esas causales se convierten en neutral, que hagamos de cuenta que no pasó nada, que borrón y cuenta nueva. No, entonces ahí lo que se dice es que no son compensables, que si los dos incurren en causales de divorcio, el divorcio se tiene que decretar. Eh, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 12 de julio de 1985, indicó que las conductas culpables de los cónyuges no se compensan. ¿Qué quiere decir no se compensan? Que se vuelven neutras, se neutralizan, que tenemos que hacer de cuenta que nunca existió. En la vida matrimonial es posible entonces que recíprocamente los cónyuges incurran en faltas que la ley señala como justificativas de divorcio, eh, en la culpa de uno o del otro. En este caso, como ambos cónyuges tienen la vía abierta para suplicar el divorcio o la separación, el cónyuge que resulte demandado a su vez puede ser el contrademandante, es decir, contrademandar. Y esto es lo procedente como quiera que esta materia no se abre paso por la compensación de culpas. Ahora tenemos las causales de divorcio en el artículo 154 del Código Civil. Estas causales son 9, vamos por la primera. La primera es las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Esta causal tiene un conflicto y es que uno como prueba estas relaciones sexuales extramatrimoniales cuando uno no tiene ninguna prueba, pero si el cónyuge tiene la gran sospecha. Entonces, claramente en esta causal, cuando uno va a pedir el divorcio por esta causal, es mejor tener más de una, porque si tenemos esta causal, pues pueden no, no probar la causal y pues no se va a dar el divorcio. Como segunda causal tenemos el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. Como tercero tenemos los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Aquí hablamos del daño físico y moral. Como, como cuarto tenemos la embriaguez habitual de uno de los cónyuges. Algo muy importante que tiene esta causal es habitual. Es decir, si la embriaguez no es habitual, pues no va a haber causal, porque si la persona toma una vez cada 6 meses, una vez cada un mes, pues esto no es habitual. Entonces, pues tiene que ser que esta persona cada 2 días, cada 3 días, así, tiene que ser habitual, seguido, para que esta causa pues, claramente corresponda y se haga válida para el divorcio, para considerarse una causa de divorcio. Como quinta causal tenemos el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes salvo prescripción médica. Esta es muy similar a la anterior porque tiene que ser habitual. En este caso, pues estamos hablando de sustancias alucinógenas o estupefacientes. Estos deben ser habituales para que se consideren causal de divorcio. Pero algo muy importante es que hay una excepción, porque si estas sustancias alucinógenas o estupefacientes son por prescripción médica, pues claramente esto no va a ser causal de divorcio porque ya es algo médico, ya es algo del cuerpo, ¿sí? Entonces, pues, eso no se ve, si es por prescripción médica, esto claramente ya no sería una causal de divorcio. Pero si no es por prescripción médica, sino porque la persona quiso, sino porque el cónyuge quiso, pues ahí sí ya es diferente. Porque claramente, porque este uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes estaría provocando
claramente inconvenientes en el matrimonio, siempre y cuando sea habitual, claro está. ¿Listo? Ahora tenemos la causal número 6 que nos dice lo siguiente. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, algo muy importante, grave e incurable, física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Entonces toca tener en cuenta que para que se dé esta causal es que el cónyuge tenga una enfermedad o anormalidad grave e incurable. El cónyuge debe tener una enfermedad o anormalidad grave e incurable física y psíquica. Sí me hago entender. O sea, el cónyuge sí o sí debe tener una enfermedad o anormalidad grave e incurable física o psíquica. ¿Listo? Tiene que tener esto sí o sí para que claramente siga la causal. Y para que siga la causal, claramente debe de poner en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Entonces, tiene la enfermedad o la anormalidad grave e incurable física o psíquica. Listo, tiene esto. Entonces, después de esto, claramente para completar, tiene que tener lo siguiente que es que, que es que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Debe tener esto, porque si solo tiene una parte y la otra no, pues no va a haber causal. Igual, si no tiene esta parte, pero si tiene esta parte, o sea, si no tiene esta parte o sea, si no tiene esta primera parte, que sería la enfermedad o anormalidad grave incurable física o psíquica, si no tiene esto, pero si tiene que pone en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial, pues no va a haber causal. Aquí, en esta causal, no, ojo, estoy hablando en esta causal. Entonces, si no está la enfermedad o la anormalidad grave incurable física o psíquica, si no está esto, pero si está que pone en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial, si está esta parte, pero no está la primera, o sea, si no está la primera parte, pero si está la segunda, pues no va a haber causal, tiene que estar todo unido, como les comentaba antes. Como séptima causal está la siguiente. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro. Bueno, voy a leer acá. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, ojo, a un descendiente o a personas que estén a cuidado y convivan bajo el mismo techo. Es decir, ya lo voy a explicar. Toda conducta, es decir, debe de haber una conducta de uno de los cónyuges tendientes, es decir, que haga corromper al otro o pervertir al otro. Corromperlo, por ejemplo, lo podemos colocar así, corromperlo como incentivarlo a que tome todos los días así, corromperlo, lo corrompe y lo va corrompiendo. O pervertir al otro. Aquí a pervertir al otro, en mi opinión, en mi basada opinión, yo lo entiendo algo así como, por ejemplo, cuando el cónyuge le dice al otro cónyuge, vamos por ejemplo, a violar sexualmente a alguien. Ahí lo está permitiendo. Ahí lo pervierte. O sea, no sé si voy bien la palabra, pero pues ahí pues claramente está el pervertir. Entonces ahí pues en mi opinión se aplica. Y también cuando hablamos de corromper es cuando el cónyuge le dice al otro cónyuge, vamos a robar. Ahí lo está corrompiendo. Y claramente, pues no al otro cónyuge nos habla aquí esta causal, es decir, la causal nos habla del otro cónyuge, ¿listo? Pero también nos habla de un descendiente, ¿listo? Nos habla de un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. Es decir, está el cónyuge, un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. Es decir, tenemos tres tipos de personas a los cuales se nos está refiriendo. Y si a esos tres tipos de personas los corrompe o los pervierte, pues claramente, pues aquí está la causa de divorcio. Entonces, si al cónyuge le dice vamos a robar, pues lo está corrompiendo. Si al hijo le dice vamos a robar,
lo está corrompiendo. Si a la persona que tiene a su cuidado o personas que tiene a su cuidado les dice lo mismo, vamos a robar, pues lo está corrompiendo. Por lo tanto, y no solo está corrompir, sino pervertir, que puede ser sobre que le dice al cónyuge o al descendiente o a las personas o a la persona que esté bajo su cuidado, vamos a, no sé, a violar sexualmente a alguien, pues ahí lo está pervirtiendo. Entonces aquí claramente pues, se puede dar la causal. ¿Listo? Y es muy interesante porque, ojo, es una causal de divorcio, pero porque está el descendiente o otras personas que están bajo su cuidado, pero que viven en el mismo techo. Bueno, bajo el mismo techo. O sea, es muy interesante, ¿no? Cómo esta causal séptima de divorcio es de divorcio, ¿no? Entonces tendrá que estar con el otro cónyuge. O sea, si no, tiene que estar, para que esta causal se dé, pues tiene que estar relacionado con el otro cónyuge, pero aquí no es así. En esta causal no es así. Acá en esta causal, para que sea esta causal, debe ser con el cónyuge o con un descendiente o con persona o personas que estén en su cuidado y convivan bajo el mismo techo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, como octava causal tenemos la separación de cuerpos judicial o de hecho, que haya perdurado por más de 2 años. Pues acá nos dice la separación de cuerpos judicial o de hecho. Es decir, que esa separación de cuerpos fue por vía judicial o de hecho. Entonces, y claramente pues que haya bueno, y claramente que haya perdurado por más de 2 años. Entonces tenemos como novena causal el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez, competencia, o sea, la novena causal pues sí es sencilla, porque nos dice el consentimiento, la voluntad, está la voluntad de ambos cónyuges manifestada ante el juez, competente, obvio, porque pues si voy al juez que no es competente, pues no creo que, bueno, no es que no crea, no va a haber el divorcio. Y este juez es competente y reconocido por este mediante sentencia. Bueno, es decir, o sea, tiene que haber la voluntad de las partes para el divorcio. Y si hay voluntad de las partes, pues se van ante el competente juez, hacia el juez que es competente y le manifiestan a voluntad que se quieren divorciar. Y esto es reconocido pues la decisión del juez pues es reconocida por medio de una sentencia. Listo. Bueno, están los efectos del divorcio que los encontramos en el artículo 160. Mediante que voy leyendo, pues voy explicando. Entonces, ejecutoria de la sentencia que decreta el divorcio. Entonces, primero que todo, para que lo que dice este artículo pues valga, primero que todo debe de haber una sentencia que esté, bueno, debe de haber una sentencia que decrete el divorcio. Eso es lo primero que todo. Y luego vienen dos efectos del divorcio importantes. Primero, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso. Segundo, se disuelve la sociedad conyugal. Acá están los efectos civiles. Y acá viene algo muy importante que dice, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto a los hijos comunes. ¿Listo? Estos ya son deberes y derechos que tienen las partes sobre respecto a los hijos comunes. Entonces se divorciaron. ¿Qué pasó con los muchachos? O sea, sus deberes pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto a los hijos comunes. Es decir, tienen los mismos derechos y deberes los padres, si están casados o no, hacia los hijos. Es decir, tienen que darle, o sea, si están casados los padres, tienen que aún así, o sea, aún así no, tienen que darle. O sea, tienen deberes y derechos respecto a sus hijos si están casados. Y si no están casados, igual. Tienen sus deberes y derechos respecto a sus hijos. O sea, estén casados o no, los deberes y derechos que tienen respecto a sus hijos son los mismos. Estén casados o no, sus deberes y derechos son los mismos. Y acá nos dice que según el caso, o sea, aquí punto, bueno, acá es coma, pero pues aquí ya hablamos sobre los respectos hijos. Entonces aquí nos dice, ya aparte, dice, pues bueno, aparte no, está en el mismo artículo, pero ya aparte de los hijos, nos dice lo siguiente, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí, es decir, va a haber un caso donde el otro cónyuge tiene derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí, o sea, es decir, según el caso, el otro cónyuge tiene derechos y deberes alimentarios hacia el otro cónyuge. Es decir,
Por ejemplo, si el otro cónyuge padece una enfermedad grave, vea, aquí podemos, aquí, qué fea. Por ejemplo, aquí está la causal de la enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica. Entonces, aquí, o sea, sí, bueno, claramente, bueno, tiene que darse toda la causal, claramente, como yo expliqué en esa causal, tiene que darse toda la causal, si no, pues no. Entonces, ya da toda la causal que les estaba diciendo y se da el divorcio, aquí está el caso donde el cónyuge tiene derechos y deberes alimentarios hacia el otro cónyuge. Porque si la persona está grave, muy grave, y tiene una enfermedad incurable, sea física o psíquica, ¿cómo se va a mantener? ¿Sí me entienden? Entonces aquí va a haber unos derechos y deberes alimentarios frente pues al cónyuge que se dio, bueno, frente al cónyuge que dio la causal de divorcio, ¿sí? Entonces, el cónyuge que da estos derechos y deberes hacia el otro cónyuge, entonces, el cónyuge que da los derechos y deberes alimentarios de los, al otro, bueno, ahí ya me enredé leyendo, pero se los voy a explicar de manera. Es decir, por ejemplo, si yo me caso con una muchacha y esa muchacha tiene una grave o anormalidad grave e incurable, qué pena, si esa muchacha tiene una enfermedad grave e incurable, física o psíquica, y bueno, y se da toda la causal, pues yo me divorcio. Eso, yo me divorcio de la muchacha, pero ¿qué pasa ahí? Como ella tiene una enfermedad incurable, pongámosle que tiene una enfermedad incurable mental. Entonces, yo me divorcié, pero ella con esa enfermedad incurable mental, ¿cómo se va a mantener? ¿Sí me entienden? Entonces yo como cónyuge que pedí el divorcio, yo el que pedí el divorcio, tengo el derecho y deber alimentario hacia la muchacha, hacia mi ex cónyuge. ¿Sí me entienden? Realmente esto es muy bonito, esta parte del artículo, porque esto es solidaridad con la expareja, porque yo no la puedo dejar botada, porque tenga esa, esa, esa enfermedad incurable mental, ¿sí? O sea, diría que esa es una buena forma de explicarlo y, y vamos por la siguiente diapositiva que realmente es muy importante también. Seguimos con los efectos del divorcio. En este caso, pues nos vamos a apoyar en la doctrina porque, pues, en la diapositiva anterior, pues, nos apoyamos en la norma. Ahora, pues, lo que están viendo aquí, pues, lo sacamos del libro de Derecho de Familia de Jorge Parra Benítez. Entonces, lo que nos dice este señor es muy importante. Voy a continuar. Por virtud del divorcio quedan disueltos el matrimonio civil y la sociedad conyugal. Si el matrimonio es religioso, cesan sus efectos civiles. Esto es lo normal, lo que vimos en la norma. Pero esto es nuevo y muy interesante. En todos los casos, cada excónyuge recobra el estado civil que tenía antes de casarse, que es soltero. Y el culpable, declarado en el proceso contencioso de divorcio, deberá alimentos al inocente si está acreditada la capacidad económica. Ojo, si el bueno, ojo aquí porque esto es bastante interesante. El culpable, ojo, el culpable declarado en el proceso contencioso de divorcio deberá alimentos al inocente siempre y cuando si está acreditada la capacidad económica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo me caso con Natalia, listo, pero yo soy pobre, pero pobre, pobre, pobre. Y listo, yo cojo varias causales de divorcio. Listo, nos divorciamos, chévere. Pero ojo, yo fui el culpable, yo la engañé. Y probaron que yo la engañé. Yo fui el culpable. Listo. Y pues nos divorciamos. Como fui el culpable y fue declarado en el proceso contencioso de divorcio que yo fui culpable, claramente eso se decretó en la sentencia, listo, yo fui culpable. Pero como yo soy pobre pero no tengo nada de plata, pues yo cómo le voy a dar alimentos al inocente. Por esta razón dice acá, si está acreditada la capacidad económica. Porque si yo no tengo nada, no tengo ninguna propiedad, no tengo nada, yo cómo le voy a dar, alimentos.
Sí, sí me hago entender. Es decir, debo de tener una capacidad económica. Por ejemplo, cambiamos el ejemplo. Yo soy el dueño de Roja, el arroz Roja. Listo. Platica para donde sea. Yo soy el culpable, yo la engañé, nos divorciamos, hubo el proceso, se declaró la sentencia, fui declarado culpable en el proceso contencioso de divorcio, listo. Como fui el culpable, pues yo le puedo dar alimentos al inocente porque tengo la capacidad económica, porque si estoy, o sea, si tengo esa capacidad económica, como dice acá, si está acreditada la capacidad económica, porque si no tengo, o sea, si no tengo capacidad económica, ¿de dónde le voy a dar alimentos? Y claramente esto es muy depende, porque en mi opinión eso ya cambia mucho. Por ejemplo, yo puedo ser pobre, pero si mi pareja tiene problemas de dinero y si le incluimos un niño, pues aunque sea pobre, tengo que darle alimentos al inocente, tengo. Por ejemplo, si la muchacha por ejemplo, si tiene, no sé, una enfermedad que no es grave, pero si tiene una enfermedad y que no puede trabajar por esa enfermedad, pues claramente tengo que darle alimentos, tengo que buscar la manera. Entonces aquí pues claramente tengo que tener esa acreditación de la capacidad económica, porque yo no puedo como culpable, yo no puedo dejar a mi excónyuge pues mal, ¿no? Es que hay casos realmente, porque si la pareja no tiene nada malo y yo soy pobre, pues ¿qué le va a dar? ¿No? No, ella puede mantenerse por sí sola, pero si la pareja, bueno, si la expareja, corrijo, si la expareja tiene algún problema que le impide trabajar, y aunque yo sea pobre, pues claramente tengo que encontrar una forma de ayudarla. Listo. Ahora nos habla respecto de hijos comunes. Entonces dice que respecto de hijos comunes no sufren cambio en su estado civil. Ambos padres continuarán con los derechos y deberes que tenían. Normal, esto lo nombré antes. Pero, pero acá hay algo importante. En el caso del proceso contencioso, puede llegar a suceder que en la sentencia se suspenda o prive de la patria potestad a alguno de ellos. Ojo aquí, puede llegar a suceder que la sentencia se suspenda o prive de la patria potestad a alguno de ellos. Se la pueden suspender o privar, hagan lo que quieran, pero existen todavía derechos y deberes. Eso sí, téngalo fijo. Se la pueden suspender o privar la patria potestad, pero los derechos y deberes están ahí como nuestros corazones, porque si nuestros corazones no seguimos, entonces están ahí, eso está ahí, sí o sí, estos derechos y deberes. Eh, Ahora sigue nuestro compañero Luis Sánchez. Bueno, continuando con los efectos del divorcio, ahora vamos a hablar los efectos del divorcio frente a los hijos. Entonces, cuando hablamos de los efectos del divorcio frente a los hijos, tenemos que mencionar el artículo 161 del Código Civil, eh, el cual fue modificado por la Ley 11 de 1976, donde nos dice que sin perjuicio de lo que el juez disponga en la sentencia respecto a la custodia o a la patria potestad de los hijos, los efectos del divorcio en cuanto a los hijos comunes de las personas que rompieron con ese vínculo se reglarán por las disposiciones contenidas en los títulos 12 y 14 del libro primero de este código. Ahora seguimos con los efectos del divorcio respecto a las donaciones. Artículo 162 del Código Civil. En los casos de las causales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 154 de este código, que pues claramente son las causales de divorcio, el cónyuge inocente podrá revocar las donaciones que por causa de matrimonio hubiere hecho al cónyuge culpable, sin que éste pueda invocar derechos o concesiones estipulados exclusivamente en su favor en capitulaciones matrimoniales. Es decir, esto es bastante interesante porque este es prácticamente un castigo. Porque si existieron donaciones en el matrimonio, pero pues el señor o la señora pues irrumpió en algunas de las causales o en una de las causales
pues claramente pues su castigo, si es que rompió en una o en más de una de las causales, pues su castigo es quitarle las donaciones. Como parágrafo tenemos el siguiente. Ninguno de los divorciados tendrá derecho a invocar la calidad de cónyuges sobreviviente para heredar amnistato en la sucesión del otro, ni a reclamar porción conyugal. Esto es bastante interesante, ¿no? Porque dice, ninguno de los divorciados tendrá derecho a invocar la calidad de cónyuge sobreviviente para heredar. ¿Sí? O sea, aquí nos divorciamos, ya no tenemos ninguna conexión usted y yo en el sentido para heredar, sucesión, nada de eso. Nuestras únicas, o sea, es que o sea, no hay ninguna relación ni para heredar, ni de cuerpos, no hay nada, o sea, no hay ninguna relación entre nosotros. ¿Por qué debería de darle herencia? ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante porque aquí nos aclaran que están divorciados y no tienen el derecho de heredar lo que el excónyuge tiene que tiene para dar cuando pues ya fallezca. Sí, eso es muy interesante. Entonces, pues vuelvo a leer. Ninguno de los divorciados tendrá derecho a invocar la calidad de cónyuge sobreviviente para heredar amnistato en la sucesión del otro, ni a reclamar porción conyugal. O sea, es decir, no pueden reclamar ni herencia ni porción conyugal. Me parece muy bien que aclaren esto porque pues aunque uno está en quinto semestre, pues uno se da cuenta que la norma es algo, ¿cómo decirlo?, corrompible. Porque si no dice algo, pues se puede hacer. Sí, o sea, si es que, bueno, tienen que aclarar todo para que, para que esté todo bien. Porque si la norma no dice algo, pues se puede hacer. Y yo diría que en mi opinión, que cuando no dice algo es por algo. Es de aposta o para, sí, pues para para un interés. Así lo llamaría yo. Ahora vamos con los mismos efectos del divorcio respecto a las donaciones, pero en doctrina. Dice, conforme al artículo 162 del Código Civil, si el cónyuge inocente hizo donaciones al otro por causa de matrimonio y se decreta el divorcio o la cesación de los efectos civiles por las causales primera a quinta y séptima del artículo 154, podrá revocarlas. Y el cónyuge culpable no podrá alegar derechos o concesiones estipulados en su favor en capitulaciones matrimoniales. Es decir, nos dice lo mismo que en la norma. Es decir, la norma y la doctrina van parejos. Entonces, algo muy importante que quiero decir es que en la parte donde dice, si el cónyuge, bueno, conforme al artículo 162 del Código Civil, si el cónyuge inocente hizo donaciones al otro por causa de matrimonio y se decreta el divorcio, ojo, y se decreta el divorcio, o sea, es decir, matrimonio civil, o la cesación de los efectos civiles, es decir, matrimonio religioso. Entonces, es bueno porque hasta aquí nos enseñan cómo diferenciar de un matrimonio civil, bueno, cuando se refiere a un matrimonio civil, a un matrimonio religioso. Es decir, se decreta el divorcio, matrimonio civil, o la cesación de los efectos civiles, matrimonio religioso. Entonces, matrimonio civil, se decreta el divorcio. Matrimonio religioso, la cesación de los efectos civiles. Entonces es chévere como hasta uno puede mirar a qué se refiere. Por ejemplo, si lo ponemos así, hablando del tema, pues la sociedad conyugal, ¿a quién se refiere? Pues al matrimonio, sociedad conyugal al matrimonio. Entonces es importante saber esto. Y la sociedad patrimonial, pues a la unión marital de hecho. Entonces hay ciertas cosas que realmente, pues aquí no dice lo que acaba de decir, pero pues es una forma como de interpretar, ¿no? Porque si nos dice se decreta el divorcio, uno interpreta matrimonio civil. Y si dicen la cesación de los efectos civiles, es decir, matrimonio religioso. Es chévere, es interesante. Y si hicimos ya aparte de lo que estamos hablando aquí, si hicimos sociedad conyugal, es decir, matrimonio. Sociedad patrimonial, pues unión marital, de hecho. Lo que digo es una forma como de saber a qué se refiere cada término, ¿no? Por ejemplo, el término de sociedad patrimonial, unión marital, de hecho. Así, o sea, cada término nos refiere a, a ¿cómo decirlo? A otros términos importantes. Y listo. Ahora sigue nuestro compañero Luis Sánchez. ¿Listo? Ahora seguimos con el divorcio de matrimonio civil celebrado en el exterior.
Este nos dice lo siguiente: el divorcio de matrimonio civil celebrado en el exterior se rige por la ley del domicilio conyugal, que es el lugar donde los cónyuges viven conjuntamente, y en otras circunstancias el del demandado. Nos dice que la anterior regla la contiene el artículo 163 del Código Civil y de acuerdo con él puede decretarse en Colombia el divorcio de matrimonio contraído en el extranjero por colombianos o no, si los dos cónyuges o el demandado viven en Colombia y con sujeción a la ley colombiana. Pues acá hay algo muy importante, en mi opinión, y es que, por ejemplo, en el primer párrafo nos dice lo siguiente: el divorcio de matrimonio civil celebrado en el exterior se rige por la ley del domicilio conyugal, que es el lugar donde los cónyuges viven conjuntamente. Entonces, por ejemplo, yo vivo en Argentina, mi cónyuge vive en Argentina y todo. Bueno, o sea, vivimos en Argentina, listo, ahí, pero nos casamos aquí, en Colombia. Entonces, pues nos fuimos a vivir un año después de casados a Argentina. Listo, estamos en Argentina. Entonces dice: el divorcio de matrimonio civil celebrado en el exterior se rige por la ley del domicilio conyugal, es decir, Argentina, la ley del domicilio conyugal es Argentina, que es el lugar donde los cónyuges viven conjuntamente y en otras circunstancias el del demandado. Listo, entonces, aquí yo lo entiendo así. Si vivimos en Argentina, pues la ley del domicilio conyugal, entonces se rige por la ley del domicilio conyugal, que es pues la ley de Argentina, obvio, que es el lugar donde los cónyuges viven conjuntamente y en otras circunstancias el del demandado. Entonces, en esta parte dice que o sea, y en otras circunstancias el del demandado. Yo lo entiendo así. Entonces, un año después de casados, nos fuimos a Argentina, todo chévere, hasta que, por ejemplo, yo la amarré, fui el culpable, la engañé y cometí otras causales. Y luego, pues, como ella supo todo, yo me fui para Colombia, aquí para este país, otra vez. Entonces, ella quedó en Argentina y yo quedé en Colombia. Y acá nos dice: y en otras circunstancias, el demandado, es decir, se rige, o sea, en otras circunstancias se rige la ley donde está el demandado, es decir, en otras circunstancias se puede regir la ley de Colombia. En mi caso, como yo soy el demandado y me fui a Colombia, entonces aquí se regiría la ley de Colombia, ¿listo? Pero si vivimos en, en Argentina, los dos, pues entonces pues la ley que se va a regir es la de Argentina. Pero no quiere decir que si yo me fui a Colombia y ella no está en Argentina, o sea, y ella está en Argentina, no quiere decir que aunque yo me haya ido para Colombia, no quiere decir que siempre se va a regir la ley colombiana, no. Porque acá nos dice que, y en otras circunstancias, o sea, y en otras circunstancias es el demandado, o sea, existen circunstancias para que la ley que se rija sea la colombiana. En este caso que estoy colocando Colombia, ¿no? Sí, sí me hago entender, entonces. Si estamos los dos cónyuges en Argentina, pues rige la de Argentina. Pero no siempre, o sea, pero ahora si yo me vine a Colombia y ella está en Argentina, no siempre se va a regir la del demandado, porque tiene que contener unas circunstancias, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo me vine a Colombia y ella sigue en Argentina, pues la ley que se puede regir puede ser la Argentina como la de Colombia. Eso es muy depende de las circunstancias que pueda ser el demandado, según yo entiendo acá. ¿Se me entiende? Entonces, si yo cumplo con unas circunstancias para que la ley del divorcio se rija en Colombia, pues esas circunstancias pues van a hacer que se rija en Colombia. Pero si existen circunstancias que sea mejor, bueno, si existen circunstancias para que la ley que se deba regir para el divorcio, que en este caso sería Argentina, o sea, es decir, si hay circunstancias que nos dicen que la ley que se debe regir sea en Argentina, puede ser en Argentina. Es decir, hay circunstancias que pueden decir que sea en Colombia o en Argentina. ¿Sí? Y luego nos dice: la anterior regla la contiene el artículo 163 del Código Civil y de acuerdo con él puede decretarse en Colombia el divorcio de matrimonio contraído en el extranjero por colombianos o no, si los dos cónyuges o el demandado viven en Colombia y con la sujeción a la ley colombiana. Es decir, si los dos cónyuges o el demandado pues viven en Colombia. Entonces, vuelvo a leer. La anterior regla la contiene el artículo 163 del Código Civil y de acuerdo con él puede decretarse en Colombia el divorcio de matrimonio contraído en el extranjero, por colombianos o no, si los dos cónyuges o el demandado viven
en Colombia y con sujeción a la ley colombiana. Por ejemplo, vienen dos personas de Estados Unidos que se casaron en Estados Unidos, vienen a Colombia y en Colombia, pues después de un tiempo deciden divorciarse, pues la ley que se va a regir es la de Colombia, ¿sí? La ley que se rige es la de Colombia. Pero, ¿y si el demandado, es decir, acá hay una parte que dice, por colombianos o no, si los dos cónyuges o el demandado viven, o sea, si los dos cónyuges o el demandado viven en Colombia? Por ejemplo, ya puse el ejemplo que los dos de Estados Unidos vinieron acá y después de un tiempo pues se quieren divorciar, pues lo que va a suceder es que si los dos se quieren divorciar y están en Colombia, pues se va a regir la ley colombiana. Pero, qué pena, pero si en el caso, pero si en el caso de que, de que el culpable, pues de que el culpable, o sea, el culpable, pues me refiero a la persona que pues cometió una causal o más de una causal de divorcio. O sea, si ese causal, bueno, si ese culpable viene a Colombia y el cónyuge del culpable vive en Estados Unidos, pues acá nos dice pues que la ley que se va a regir es la de Colombia. O sea, aquí dice, si los dos cónyuges o el demandado viven en Colombia. Es decir, pues la ley que se va a regir en este caso, si el demandado vive en Colombia, pues va a ser la de Colombia y con sujeción a la ley colombiana, es decir, todo va a ser según la ley colombiana. Ahora vamos a hablar sobre el divorcio decretado en el exterior, que este lo encontramos en el artículo 164 del Código Civil, que nos dice lo siguiente: el divorcio decretado en el exterior respecto del matrimonio civil celebrado en Colombia se regirá por la ley del domicilio conyugal y no producirá los efectos de disolución, sino a condición de que la causal respectiva sea admitida por la ley colombiana y de que el demandado y de que el demandado haya sido notificado personalmente o emplazado según la ley de su domicilio. Con todo, cumpliendo con los requisitos de notificación y emplazamiento, podrá surtir los efectos de la separación de cuerpos. Bueno, ahora vamos a hablar del divorcio en el exterior de matrimonio civil efectuado en Colombia. ¿Qué quiere decir? Que existe la figura en donde podemos hacer el trámite de un divorcio en otro país que no sea nuestra nacionalidad, es decir, Colombia, pero el matrimonio fue hecho aquí en Colombia. Ejemplo, eh, X y Y contraen matrimonio en Bogotá, en una notaría, pero se mudan o se domicilian a otro país, Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ellos pueden tramitar el divorcio allá. Esto lo permite la ley por el artículo 164 del Código Civil colombiano, que dice que se pronuncie divorcio en otro estado según la ley del domicilio conyugal del matrimonio civil que se hubiera celebrado aquí en Colombia por nacionalidades o extranjeros. Ahora bien, lo importante es determinar si tal divorcio procede ante el ordenamiento positivo colombiano. El efecto de ser vincular lo que ocurre si la causal que fue acogida en las respectivas sentencias se admite por la ley nacional y cuando el demandado fue notificado personalmente o emplazado válidamente. Dándose solo esto, servirá como separación de cuerpos. Entonces, la causal por la que se decretó el divorcio en otro país, esa causal debe ser una de las causales del divorcio en nuestro país, en la nacionalidad colombiana. Causales como las que explicó mi compañero Carlos Portugués en las anteriores diapositivas. Entonces, con coherencia al libro o a la ficha bibliográfica que utilizamos para esta diapositiva, el libro Derecho de Familia del autor Jorge Parra, se dice que para el divorcio en el exterior de matrimonio civil efectuado aquí en Colombia no se menciona la norma no menciona la norma otros requisitos aparte del artículo que les mencioné anteriormente, pero es razonable que la sentencia extranjera sea sometida al exequatur de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es esa CATUR? Es que sea conferente, que sea conforme a la Corte Suprema de Justicia de aquí de Colombia, para verificar el cumplimiento de las otras condiciones previstas. De este modo de pensar es la Corte Suprema de Justicia. Por el contrario, si el demandado se encuentra domiciliado en el exterior, el juez colombiano no tiene competencia para conocer del divorcio, sino el juez extranjero es el competente. Y en este caso, si se pretende que el fallo de dicho
dicho juez produzca efectos en Colombia, se requiere el desacatur, cuya concesión depende de las exigencias legales colombianas. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué nos dice del divorcio en el artículo 388 del Código General del Proceso. Bueno, aquí nos dice lo siguiente. En el proceso de divorcio y de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso son partes únicamente los cónyuges, pero si estos fueren menores de edad podrán también intervenir sus padres. El Ministerio Público será citado en interés de los hijos y se observarán las siguientes reglas. El juez declarará terminado el proceso por desistimiento presentado por los cónyuges o sus apoderados, si se hiciere durante la audiencia. Bastará la manifestación verbal de ambos. Segundo, copia de la sentencia que decrete el divorcio se enviará al respectivo funcionario del Estado Civil para su inscripción en el folio de matrimonio y en el de nacimiento de cada uno de los cónyuges. Tercero, el juez dictará sentencia de plano si las partes llegaran a un acuerdo siempre que éste se encuentre ajustado al derecho sustancial. Tercero, la muerte de uno de los cónyuges o la reconciliación ocurridas dentro del proceso ponen fin a este. El divorcio podrá ser demandado nuevamente por causa que sobrevenga a la reconciliación. Tenemos como parágrafo lo siguiente. A los procesos de separación de cuerpos de matrimonio civil o religioso se aplicarán en lo pertinente las normas del presente artículo. Después de ejecutoriar la sentencia, si los cónyuges de común acuerdo solicitan que se ponga fin a la separación, el juez de plano dictará la sentencia respectiva. Bueno, ahora seguimos con el artículo 389 del Código General del Proceso, que nos menciona cuál es el contenido de una sentencia de nulidad o de divorcio. Entonces nos dice que la sentencia que decrete la nulidad del matrimonio civil o el divorcio, o para el caso de los matrimonios católicos, la cesación de efectos civiles de matrimonio católico, dispondrá de, primero, a quién corresponde el cuidado de los hijos, es decir, la custodia de los hijos, la proporción en que los cónyuges deben contribuir a los gastos de crianza, educación, establecimiento de los hijos comunes de acuerdo con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 257 del Código Civil, es decir, la obligación alimentaria o que tienen los padres frente a los hijos, y el monto de la pensión alimentaria que cada uno de los cónyuges deba al otro, si fuera el caso. También debe contener a quién corresponde la patria potestad sobre los hijos no emancipados. Hijos no emancipados es cuando aún no cumplen la mayoría de edad. La patria potestad es un derecho que tienen los dos padres, pero este se puede conceder, o sea, y se puede conceder solamente entre los dos padres, de uno al otro, cuando la causa del divorcio determine suspensión o pérdida de la misma, o si los hijos deben quedar bajo guardia. La condena de pago o de los perjuicios al cargo del cónyuge que por su culpa hubiere dado lugar a la nulidad del vínculo a favor del otro, si éste lo hubiere solicitado. El envío de la copia de piezas conducentes del proceso a la autoridad competente para que investigue los delitos que hayan podido cometerse por los cónyuges o por terceros al celebrarse el matrimonio, si antes no lo hubiera ordenado. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.